aconsejando a mi yo de 18 años. Y bueno, un gran saludo a todos mis estimados y estimadas de YouTube, aquí Pablo Garrido en un nuevo video. Y en esta ocasión, tal como lo leyeron en el título, estoy a punto de enviar los mejores consejos a mi yo de 18 años y también a mi yo actual, ya que creo que me puede servir bastante después de este gran proceso de introspección, por así decirlo. Me gusta escucharlo como la catarsis emocional que las personas tienen, porque nos ayuda a aprender más de nosotros mismos. Yendo directo al grano, creo que existen varios puntos esenciales que un chico de 18 años puede tener: dudas, pensamientos, inquietudes, y también voy a intentar abarcar un terreno muy importante que es el emocional. Desde el principio del video tenía planeado enfocarme simplemente en el pensamiento, pero voy a intentarme expandir un poco más y también atacar esa parte emocional que tanto afecta a estos jóvenes de 18 años de edad. También debo recalcar que si no perteneces a este grupo, no te preocupes, porque este consejo también te puede servir a ti, ya que a mí me pasó a los 18, pero es muy posible que también te pase a la edad que tienes ahora mismo. Así que empezando directo con lo más importante, vamos a decir que no te tomes muy en serio las cosas que no son relevantes. Yo sé que aquí es donde me puedes decir a lo mejor que cómo distingues tú lo que es importante de lo que no a esta edad. Y te lo puedo decir de una manera fácil. Todo aquello que no aporte a tu vida puede clasificarse tal vez como no relevante. No puedo generalizar todo, porque sí hay ciertos aspectos que, aunque no son importantes ahora, pueden serlo después. Y esto obviamente está sin dejar de lado la parte de los estudios, el respeto por la familia y todo lo que debes mantener como principios y valores. Pero si me refiero a esas cosas importantes que a lo mejor tienes que soltar o dejar ir, desapegarte de ellas, son a lo mejor esos comentarios que te dieron bastante que pensar y que cada vez que le hacías dar más vueltas a tu cabeza, menos sentido le comprendías. Ya podía ser un mal comentario sobre ti mismo y a lo mejor, lo entiendo, no se podía fundamentar muy bien por qué esa persona pensaba de esa manera y qué es lo que yo hice para que pensara así. Y te puedo comentar que es muy casual o tal vez un poco recurrente que suele pasar esto, porque entiéndelo desde ahora, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Y eso es perfectamente normal. Una frase que escuché es que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, la verdad. Por ello, solamente intenta enfocarte a las personas que realmente te interesan. Y si en tu propio círculo de personas importantes encuentras este tipo de comentarios, a lo mejor sí cabe profundizar un poco más en esos pensamientos, pero no te estoy diciendo que te enfoques en lo malo que has hecho, en todo lo que has hecho en tu vida, en tu día, porque eso realmente puede ponerte mal y a lo mejor ni siquiera te estás enfocando en el área correcta. Mucho mejor que te enfoques hablando con esa persona, entablando una conversación o preguntándole el porqué de su punto de vista. Puede ser que lo que está pensando no tiene nada que ver contigo, porque recuerda, si viste el video de la ley del espejo, que lo dejaré al final del video, sabrás que lo que las personas ven de nosotros dicen mucho más de esas personas que de nosotros mismos. Entonces, tranquilo. Lo que sí, también debes tener cuidado de cómo te proyectas. Es muy probable que si haya pasado eso, es porque estás dando un mensaje, estás proyectando algo que a lo mejor no va mucho contigo, y al notar esa incongruencia de lo que realmente sientes con lo que haces, pues no te ayuda mucho a que las personas te vean de una manera especial, es decir, de una forma íntegra. Entonces, habiendo aclarado un poco eso, también creo que hay una parte muy importante que me encuentro leyendo en este momento en mi libro, que dice: no te centres en crear cosas que más te convengan a ti, sino en cosas que tengan significado para ti, porque a lo mejor te puedes enfocar en cosas que te puedan dar bastantes beneficios, hacer cosas en las que eres muy bueno, pero si esas cosas realmente no terminan por llamar totalmente tu atención, no te gustan, no sientes que el tiempo pasa más rápido y te diviertes y lo disfrutas mientras lo haces, pues te recomiendo que no inviertas mucho más tiempo del que amerita eso. Porque lo más importante en ese momento de tu vida es saber lo que realmente te gusta, lo que realmente te llama la atención. Y si estás dispuesto a saber qué es lo que más te gusta, si estás dispuesto a saber qué es lo que mejor va contigo y que esa cosa también sea aquello que te puede llenar emocionalmente, pues se podría decir que la hiciste. Utilizo este término porque las personas pueden decir que a lo mejor eso no puede generar un gran futuro o tal vez alguna salida laboral. Pero la verdad es que muchas personas que empezaron haciendo lo que les gustó, lo terminaron convirtiendo en un trabajo. Y si no te encuentras seguro de que es el mejor camino,
pues a lo mejor puede ser que la vocecita llamada ego o también tu miedo como tal, que son prácticamente hijos del ego, hagan que haya siempre una excusa para empezarlo. Ya puede ser te falta esto, te falta lo otro, no estás preparado, dale un poco más de tiempo, y puede ser que tenga razón. Pero nunca vas a saber cuándo es el momento correcto para comenzar si no comienzas ahora. Y otro consejo muy importante es que por favor no intentes dar el último paso de aquello que tienes que hacer sin haber dado el primero. Porque la vida va paso a paso y en el momento que tú te enfocas en llegar al segundo sin haber cruzado el primero y llegar al cuarto sin el tercero, pues tendrás muchos problemas porque te sentirás muy confundido. Y ahora entramos con la parte que quería tocar, que es la parte más emocional, y esto se enfoca precisamente en ti mismo. ¿A qué me refiero? Que normalmente puedes tener muchas ideas y muchas cosas extraídas de las mentes de las otras personas contigo mismo. Es decir, lo que pueden pensar las personas sobre ti, lo que creen que es verdad sobre ti, pero nadie, ninguna de esas personas, incluso a lo mejor ninguno de tus familiares, te conoce tan bien como tú mismo. Y puede ser que tengas motivos escondidos detrás, pero también existe la posibilidad de que no termines de conocerte por completo. Y eso es muy importante porque la vida es todo un viaje y no significa que te vas a conocer en 1 o 2 días. Por eso, date el tiempo que realmente amerita eso, conocerte. Y una vez que te sientas listo, sabrás que las opiniones de las otras personas no pueden afectarte tanto porque tienes un camino claro. Y eso sí, recuerda que ante todo tienes que ir avanzando con humildad, porque si hay otra cosa que he aprendido es que no puedes ir por la calle o ir por tu vida como una persona que planea comerse al mundo, intentando rebajar a los demás, porque es muy difícil y créeme que es muy complicado porque lo he intentado, querer llegar a ser el mejor, intentando quitar la competencia, obviamente no de manera violenta ni brusca, pero sí de manera que quieras destacar sobre las opiniones de otras personas. Me refiero precisamente cuando intentas decir en tu cabeza que tu comentario es mejor y lo fundamentas solamente en cosas que no tienen mucho que ver con lo que realmente están hablando. Es decir, si están hablando en un tema en específico y a lo mejor dices yo tengo una mejor opinión de esto porque he vivido esto, puede que sí como puede que no, es totalmente subjetivo. Y si te das cuenta que cada persona en este mundo tiene algo importante que aportar tanto a la vida de los demás como a tu propia vida, pues puedes ser un poco más humilde con eso. Y este consejo es muy importante porque al mismo tiempo que te das la posibilidad de no intentar presionarte a ser el mejor, también te estás dando la oportunidad de poder ser el mejor desde una área más tranquila. Es decir, que podrás notar mejores resultados en el momento de que no intentas abarcar todo, porque se te va a complicar. Y créeme, cuando entra la preocupación y la presión sobre lo que estás haciendo, es muy posible que empieces a dar un mal rendimiento. Por ello, enfócate en intentar dar lo mejor de ti sin intentar superar a las demás personas. Y aquí está la clave de este consejo: no superes a las demás personas, no te compares con los demás, compárate contigo mismo. Porque esa es la competencia diaria más importante que debes ganar. Si a lo mejor sientes que te debilitaste o te sentiste sensible ante cierta situación, está bien, puede darse ese caso y es totalmente normal. Lo que sí no puedes permitirte es intentar ignorarlo como si no hubiera pasado, porque en ese momento realmente te estás sensibilizando y te debilitando. Porque al creer que eso no es importante, al creer que eso no va a afectar en tu vida, simplemente va a hacer que la vida traiga más situaciones similares a tu día a día y eso no te va a dejar de molestar. Entonces, créeme, en el momento que tú no intentas rodear la piedra del problema, hablando claramente de un caso que compete a tu vida, será mucho más fácil que enfrentes esa piedra o directamente que retrocedas a ver por qué estaba en tu camino. Porque si algo me he dado cuenta, cada cosa que haces en este mundo tiene un significado. Todo lo que se presenta, a lo mejor una amistad, a lo mejor una oportunidad de trabajo, lo que sea, siempre tiene algo nuevo que enseñarte. Y si tienes la humildad, como dijimos hace un momento, de querer aprender qué es lo que tiene por enseñarte, pues serás mucho más susceptible a darte cuenta de las sorpresas que te da la vida. Y ahora sí, cerrando con la parte del pensamiento, no sé tú, pero yo me considero mucho de ese tipo de personas que cuando llegaba al aula de clases a estudiar, siempre era como que le llegaba un pensamiento a la cabeza y se enfocaba y se enfrascaba en ese pensamiento día tras día, hora tras hora de clases, y eso no me hacía nada bien, es más, me hacía sentir peor. Y era por ese momento, no me daba cuenta, pero creía que todo problema se podía resolver a través del pensamiento. Y aquí es donde te va un consejo de oro.
No creas que puedes resolver un pensamiento con otro pensamiento detrás, porque hay muchas cosas que a nivel mental es mejor simplemente dejar ir, desapegarse, que intentar machacar algo que no entiendes muy bien. Y no te confundas, no es que se está contradiciendo esto con lo de intentar afrontar lo que está pasando, sino que hay momentos en tu vida que a lo mejor no puedes comprender algo, y eso es totalmente normal, pero puede que el chico de 18 años que no comprendía eso lo comprenda a los 19 o lo comprenda a los 20, porque todavía te faltan muchas experiencias por delante, y no te apresures a vivir la vida, por favor. Siempre date cuenta que el momento en el que estás es el momento perfecto para vivir justamente tu vida. No intentes planear lo que puedes hacer en 30 años sin saber lo que tienes por vivir hoy, porque no le estarías haciendo ningún bien a tu presente. Y ese va a ser mi consejo final. Vive el presente, vive el ahora. Porque es verdad que puede haber problemas dentro de 5, 10 minutos, 15 minutos, pero ese problema no lo estás controlando tú en ese momento. Y aunque pueda existir toda la preparación del mundo, créeme, únicamente cuando tú estés 100% dedicado al momento presente, es mucho más probable que logres resolver ese problema que cuando se esté presentando tuviste tu tiempo de anticipación para prepararte. Porque es verdad, sí existe a veces momentos en los que la preparación son buenas, a lo mejor para una conferencia, a lo mejor para un debate, pero hey, no intentes que todo salga perfecto, porque en el momento que quieres intentar controlar todo, ya estás teniendo un problema, porque nunca sabes el imprevisto que puede traerte la vida, y puede ser el más mínimo, el más pequeño, pero puede causar el resultado o el efecto más grande. Así que, por favor, no intentes controlarlo todo, vive el presente y date cuenta que con las oportunidades del presente puedes hacer cosas mucho más grandes. Finalmente, si te quedaste hasta esa parte del video, pues te tengo una sorpresa preparada específicamente para ti. Y es que, como lo mencioné, existe una herramienta que puede ayudarte a conocerte mejor y que te deje claro que las opiniones de las demás personas a lo mejor tienen que ver mucho menos contigo de lo que realmente crees. Y si te sientes dispuesto a hacer un cambio extremo en tu vida, pues te lo recomiendo. Antes que nada, no olvides comentar qué te gustaría ver en el canal en el próximo video, de dejar tu me gusta y de suscribirte activando la campanita de notificaciones. Y como lo prometido es deuda, la sorpresa que te tenía preparada está justamente aquí, la ley del espejo. Y por si no fuera mucho, también te dejo aquí el botón de suscripción para que simplemente puedas suscribirte presionando aquí. Y finalmente aquí te dejo un video sobre cómo puedes eliminar el ego, que te recomiendo un montón. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.